pregunta, algún cuestionamiento, algún tema que quisieran ver un poquito más a fondo, porque como ustedes verán, es un panorama así muy amplio, no solo para colocar algunos puntos que a ustedes luego les pueda traer para investigar mucho más, pero si es que hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna cosa que no esté clara, me gustaría escuchar. Muchas cosas, sí. No, sí, yo entiendo, hay muchas cosas digamos que llaman la atención en estos temas, y es precisamente eso lo que queremos generar, ¿no? como efecto, temas que a ustedes les pueda interesar y que luego tengan interés de seguir indagando. Bueno, para seguir avanzando, ¿no? En términos concretos, aquí les presento algunos de los temas que se han debatido y que se vienen debatiendo desde muchas décadas atrás respecto del pluralismo jurídico. Que si es que partimos precisamente de este concepto general, ¿no? del pluralismo jurídico, cuando hablamos de pluralismo hablamos de la existencia de otros órdenes jurídicos dentro del territorio del Estado, ¿no? Y también que hablábamos que esos órdenes jurídicos que están dentro del Estado no siempre son, digamos, no siempre son progresistas, ¿no? Muchas veces son absolutamente contrarios a la sociedad, inclusive, no solo al Estado, ¿no? Y por eso también hay que tener mucho cuidado cuando abordamos el tema del pluralismo jurídico. No estamos, digamos, haciendo una apología de un anarquismo total, ¿no? Sino de un reordenamiento de las sociedades desde conceptos democráticos. Es decir, no hay un planteamiento en contra del Estado, ¿no? Hay otros debates respecto del Estado que plantean, digamos, una eliminación inclusive del Estado. Cuando hablamos del pluralismo jurídico no estamos en ese escenario. Estamos en un escenario en el que las demandas se orientan hacia una redefinición de las relaciones, ¿no? En términos pluralistas, ¿no? En términos a veces pluralistas, liberales, en otras líneas, en términos de un pluralismo mucho más dinámico, mucho más abierto, ¿no? Que incluye estos cuadros que discutimos desde que se inauguró el Estado, que es el republicanismo, ¿no? Lo novedoso son las líneas comunitaristas, ¿no? Y lo novedoso también son las líneas de la teoría crítica, que incluyen, digamos, otros elementos más, ¿no? Otros elementos, digamos, más interesantes, otros elementos más dinámicos que están apuntando a estos elementos claves sobre los cuales se ha sentado el derecho, como decíamos, que es la producción del derecho, la producción hegemónica del derecho por parte del Estado, y que son estos conceptos de valor o estos conceptos unitarios sobre los que se ha sentado el derecho y que están justamente puestos en duda, ¿no? Aquí lo que resulta importante es mirar justamente hacia dónde apunta esa crítica, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay toda una línea de investigación, fíjense, desde la década inclusive antes, ¿no? Aquí yo he puesto la referencia a Griffith y a otros autores de la década de los 90 y del 2000, ¿no? Pero el debate viene de mucho más atrás, o sea, iniciado por especialmente un grupo muy importante de antropólogos que comenzaron
estudiando el derecho, digamos, en África especialmente, ¿no? Toda esa línea de investigación que se da desde la antropología, ¿no? En una buena parte plantea esta oposición a la ideología del monismo y centralismo. Así arranca en los tiempos contemporáneos, así arranca esta disputa con el Estado, esta demanda hacia un cambio en la perspectiva de comprensión del derecho para incluir los otros derechos, ¿no? La línea de investigación es muy amplia. Aquí básicamente se dedican a investigar cómo funcionan en términos normativos los pueblos africanos, ¿no? Hay grandes estudios respecto de varios pueblos, ¿no? Son numerosos realmente esos estudios y ponen en evidencia que hay una dinámica justamente de orden que es distinta a la dinámica de orden que nosotros manejamos, ¿no? Con estas perspectivas, luego se abre justamente también una gran línea de debate respecto de qué es el pluralismo jurídico, ¿no? Ustedes encontrarán una serie de autores que discuten eso, discuten justamente qué es pluralismo jurídico, ¿no? ¿Qué es pluralismo jurídico? Básicamente con relación a la definición del derecho, digamos, a cómo nosotros entendemos qué es el derecho, ¿no? Y la dificultad que se encuentra justamente en este debate es entender, digamos, es sacar al concepto de derecho, desligar el concepto de derecho al concepto de Estado. ¿Por qué? Porque la operación, digamos, se comienza a hablar de derecho cuando hablamos de Estado, cuando construimos el Estado liberal moderno en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿no? Como ustedes saben, con todo el andamiaje teórico que nos da el iluminismo, con todo el andamiaje, con todo ese edificio teórico que nos da Montesquieu, que nos da John Locke, que nos da Rousseau, que nos dan todos los teóricos del iluminismo, ¿cierto? Sobre los cuales, básicamente el Estado queda, digamos, el derecho queda atado a la idea de Estado liberal moderno, ¿no? El Estado liberal moderno, que básicamente está sustentado en esta idea de Estado con una constitución, de Estado con una constitución que garantiza una división de poderes, que digamos, económicamente es capitalista, ¿no? Que en las relaciones sociales, se las maneja a través de elementos democráticos, ¿no? De instrumentos democráticos de relación, ¿no? Y que justamente se sustenta en la idea de un solo territorio, ¿no? La importancia de delimitar el territorio es crucial para la construcción de esta idea de Estado, ¿no? Y dentro de las fronteras, un solo gobierno, una sola cultura, inclusive muchos de nuestros estados trabajaron muchísimo este esfuerzo de tener un solo idioma, ¿no es cierto? La realidad de los distintos países no ha hecho posible eso en muchos lugares, y han tenido que ver otras alternativas como estados federales o estados autonómicos, ¿no? Pero siempre en el sentido de crear esta unicidad, ¿no? Esta unicidad avalorativa inclusive, ¿no? Sobre estas ideas es justamente sobre lo que confrontan los pluralistas, ¿no? Y plantean, ¿no? Que la posibilidad de construir otra idea, de otro concepto de derecho,
a partir de la existencia de varios sistemas jurídicos dentro del Estado, ¿sí? El debate obviamente no se ha cerrado hasta este momento, aún se sigue discutiendo, aún hay argumentos a favor y en contra digamos, de sostener y de definir el derecho, digamos, el otro derecho, ¿no? No otros derechos, sino el otro derecho. Y que cuando hablamos del otro derecho, estamos justamente hablando del derecho de los pueblos indígenas que ejercen, que manejan y que está vigente dentro de los territorios indígenas, dentro de las comunidades indígenas. A ver, entonces, después de este gran trabajo que se hace en poner la discusión respecto de la definición del pluralismo jurídico, también hay una línea importantísima de estudios del pluralismo resultantes del colonialismo. Es decir, a estas alturas, cuando vemos las discusiones sobre pluralismo jurídico, vemos al menos dos tipos de estudios que se hacen respecto del pluralismo jurídico. Los que podríamos denominar los estudios clásicos, ¿no? Que están basados en el estudio justamente de cómo operan estos sistemas jurídicos en poblaciones que han sido resultados de los procesos coloniales, ¿no? Ahí están justamente estos estudios antropológicos, estos estudios sociojurídicos que se centran en identificar cómo opera el derecho en poblaciones que han sido resultado de procesos coloniales. África, América Latina, tiene mucho seguimiento en términos teóricos respecto de esta situación. Pero también están lo que se puede denominar el nuevo pluralismo jurídico, ¿no? Esta nueva línea que básicamente surge en Norteamérica, ¿no? Se enfoca en identificar estos sistemas regulatorios que surgen en grupos poblacionales que se generan por efectos de la globalización. Es decir, ahora los países, las ciudades están conformadas por muchos grupos que fruto de la globalización se van asentando en las ciudades, en los países, y van creando como mundos paralelos dentro del Estado, ¿no? Grupos de migrantes que se van cerrando y van adoptando digamos, sistemas internos que ya no actúan sobre la referencia del derecho del Estado, ¿no? Entonces, esta línea de investigación se enfoca justamente eso. Es decir, ya no es la preocupación este pluralismo que surge de las relaciones coloniales o no coloniales, ¿no? Ahora el estudio se centra en estos fenómenos, digamos, ¿no? Que surgen en la ciudad moderna, ¿no? Digamos, las relaciones de grupos de jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que tienen desarrollado todo un sistema cultural, ¿no? En los que pues el Estado es uno de los digamos, de los elementos con los cuales se confronta o con los cuales pretende plantear una relación, ¿no? Los grupos de migrantes, ¿no? Hay muchos grupos de migrantes que han tenido que plantearse estrategias de sobrevivencia en las ciudades, en los barrios. Por lo general se trata inclusive de barrios marginales, en donde, entre otras cosas, han tenido que establecer
digamos, sistemas internos para organizarse en miras a la sobrevivencia, en miras a su autosobrevivencia, ¿no? Y esto es lo que estudian justamente esta línea de pensamiento, ¿no? El nuevo pluralismo jurídico que ha sido denominado en ese sentido, porque, digo, se pone distancia, se aleja de los estudios clásicos del pluralismo jurídico. Pero también tenemos esto que podemos denominar los estudios sobre el otro derecho, ¿no? Sobre el otro derecho en el que justamente entran esto digamos, justamente entra el derecho indígena, ¿no? Que, si bien es cierto, entraría más en la línea del pluralismo jurídico clásico, en los estudios del pluralismo jurídico clásico, también se aleja de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no le preocupa necesariamente, o no es la única preocupación, esta relación colonial o neocolonial con el Estado. Digamos, es ya una superación de eso, una superación de ese debate, porque ya es una confrontación política abierta hacia el Estado, ¿no? Es decir, ya no reivindica su reconocimiento, ¿no? Lo que hace es demandar un nuevo tipo de relación con el Estado, ¿no? No sé si es que queda clara ese quiebre en el debate, ¿no? Ya no es, por favor, reconózcanme, ¿no? Es, no, somos pueblos indígenas, tenemos, digamos, una forma de sociedad distinta a la sociedad nacional, exigimos reconocimiento, ¿no? Exigimos valor y respeto a nuestras formas de vida, ¿no? Y también exigimos el reconocimiento de nuestras formas de organización internas nos incluyen nuestro derecho, ¿no? Entonces la diferencia es digamos, esse quiebre é muito importante, sim? Uma curiosidade, professora, em relação ao seu país, qual é a organização indígena? Porque existe uma legislação ou não? Sí, a la tarde vamos a concentrarnos justamente a ver eso, porque es lo suficientemente importante como para verle con un enfoque mucho más cercano, ¿no? Justamente eso, o sea, aquí lo que se está planteando es estos espacios amplios que generaron y que han generado en un debate no solo político, un debate teórico muy intenso, muy intenso. Ustedes van a mirar la bibliografía que les dará el profesor Wormer. Si tienen oportunidad de mirar también el libro que les estoy dejando aquí para biblioteca, ustedes van a mirar que el debate es realmente muy amplio, los temas de discusión también son muy amplios, ¿no? Porque se não existe o direito indígena, existe ainda o colonial. Así es, en ese sentido, es decir, estos quiebres, estas rupturas que se dan en la discusión y hacia dónde llegan, ¿no? Entre otras cosas, justamente llegan a este reconocimiento que hacen las constituciones de Ecuador y de Bolivia, ¿no? Ya en el texto constitucional, el reconocimiento de este otro derecho, ¿no? Pero que también ha tenido, como lo veremos también un poco más adelante, también ha tenido una repercusión en la jurisprudencia de las cortes, ¿no? La Corte colombiana ha dado, digamos, muchas luces respecto de este tema, ¿no? Pero veremos a la tarde justamente cómo se da ese camino para llegar y para concretarse en las constituciones, porque en ese camino también aportó los avances que se hicieron en el 88 en la Constitución brasileña. Es decir,
lo que podemos ver es que es una discusión que se va, digamos, un entretejimiento de aspiraciones, ¿no?, sociales, culturales, políticas, ¿no?, que luego van interesantemente transformándose en normas, transformándose en sistemas regulatorios, ¿no? Porque no podemos decir que este otro derecho, y ya hablaremos más adelante, que este otro derecho sea ese derecho arcaico, ¿no?, que tenían antes, digamos, o sobre el cual funcionaban antes los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son pueblos modernos, son pueblos contemporáneos, son pueblos que enfrentan las dificultades de la contemporaneidad. Lo importante es que este pluralismo, que desde el debate del pluralismo podemos ver que esa contemporaneidad la trabajan, ¿no?, sobre valores que han construido, ¿no?, en base a, digamos, a sus visiones que vienen desde la ancestralidad, ¿no? Y eso es, digamos, eso es lo importante. No son construcciones en el vacío, son construcciones que tienen y que están asentados justamente en sus conceptos de ancestralidad, en sus formas y en sus ejercicios, no solo políticos, no solo culturales, sino también cognitivos, ¿no? Es decir, superan la visión digamos, de que el valor de los pueblos indígenas son sus artesanías, sus ropas, sus bonitos plumas, es decir, ya esa idea folclórica que se quiso también, imponer dentro de la sociedad, también queda superada con esto. Es decir, por favor, no somos una postal, ¿no? Nosotros admitimos y toleramos a los indígenas en postales, ¿no? Toleramos en cuadritos, en lienzos, qué sé yo, pero en el momento en que estamos cerca, no les toleramos. Ahí establecemos nuestras diferencias, ahí les ponemos un pare, ¿no? Los pueblos indígenas lo que demandan es, no, nosotros somos parte de la sociedad. Vimos en el video cómo en el caso del Ecuador, ¿no?, que sí es un caso bastante particular, cómo los indígenas tuvieron esa construcción desde muchas décadas atrás, y tienen esa fuerza para confrontarse con el Estado, ¿no?, para confrontar y demandar al Estado y además someterle al Estado. O sea, someterle al Estado, pero no para conseguir privilegios, ¿no?, exclusivos o privilegios básicamente en el ámbito de lo material, ¿no? Es para reconstruir el Estado, para recomponer el Estado, ¿no? Y digamos, lo interesante de todo esto, ¿no?, es cómo los planteamientos que vienen desde los pueblos indígenas siempre rompen alguna lógica sobre la que nos hemos asentado nosotros históricamente. Inclusive aqui na nossa Constituição muito menos avançada nesse ponto em relação ao Equador e da Bolívia, né, mas teve uma mobilização muito forte para o artigo 231, 232, que é respeito às tradições, aos costumes e à cultura. Mas agora, no momento, as organizações e movimentos indígenas estão se mobilizando para verem como, ainda no âmbito político, não jurídico, de as suas demandas não irem para o Poder Judiciário e serem respeitados, que eles têm suas próprias formas de resolver os conflitos. Uma das formas que a gente está dialogando e pensando, ainda sem essa força de fazer uma modificação na Constituição brasileira, era se tem um artigo que vai falar dos órgãos do Poder Judiciário, se a gente não vai fazer uma leitura de que eles não seriam digamos assim, taxativo. A gente podia fazer, aqueles não são só aqueles órgãos, tem mais. E tem também na Constituição brasileira uma previsão de que outros direitos humanos vindo dos tratados,
também podem ser respeitadas. E se lá na Constituição está falando que as tradições, os costumes, a cultura tem que ser respeitada, a Convenção 69 do OIT também diz, então estaria ali para a gente a brecha de dizer os povos indígenas do Brasil podem fazer seus meios de solução de conflitos sem necesariamente ir para o poder judiciário sendo respeitados. Sí, y fíjense que eso es muy importante. Es decir, demandas sociales, ¿no?, específicas han estado apuntando a una transformación interna del derecho, ¿no? Es decir, aquí esta revisión básicamente lo que apunta es a identificar que tanto los debates externos del derecho como los debates internos del derecho, ¿no?, se han juntado en este espacio de debate que se puede identificar como pluralismo jurídico, ¿no?, para apuntar a apuntar directamente a elementos claves del derecho estatal, ¿no?, para poder romper. O sea, no es una propuesta de ruptura o de eliminación del derecho. A unos les puede parecer bien, a otros les parece insuficiente este planteamiento, pero básicamente hay que dejar claro, no es un planteamiento que pretende sustituir al Estado de Derecho, ¿no? Quien aspire a sustituir al Estado de Derecho, pues no tiene aquí un poco un cariño. O sea, eso puede ser su posibilidad o también su límite, dependiendo del punto de vista que vamos a plantear, ¿no es cierto? Pero es ese el cuadro y ese límite dentro de este debate. Y por eso, como ustedes ven, el debate se ha dado en términos nominativos, ¿no? Pues, ¿cómo hacemos o cómo podemos superar la definición de derecho cuando la definición de derecho está básicamente ligada al Estado, ¿no? Se plantea en los estudios, existe un derecho fuera del Estado, ¿no? Esa es una de las preguntas centrales que se hacen en este punto, ¿no? Y el debate justamente que se da, que es muy... Y en América Latina, fíjense ustedes, si, digamos, hasta aquí, esto se ha debatido en general, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Pero en América Latina, los estudios más que nada se han centrado en estas necesidades de transformación del Estado. El pluralismo jurídico como una propuesta de transformación del Estado, como una propuesta de redefinición de las relaciones sociales, políticas y económicas desde la perspectiva justamente de estos pueblos que nos plantean otros desafíos, ¿no? Por ejemplo, en términos económicos, ¿no? Al Estado le plantean el hecho de que no base su economía únicamente en los principios de la economía de mercado, ¿no? Que se incluya otras dimensiones económicas como la economía popular y solidaria, la economía comunitaria, ¿no? En términos políticos, ¿no? Que no se base únicamente en el concepto de democracia procedimental o de democracia formal, ¿no? Sino que se plantea que se incluye y se reconozca y se valore los sistemas internos que tienen los pueblos indígenas para definir quién es autoridad, ¿no? Quién es su representante, que obviamente eso funciona de otra manera, de una manera pues que sale justamente de nuestro cuadro de racionalidad, de nuestro cuadro de construcción de la autoridad que nosotros tenemos, ¿no? Entonces siempre nos está desafiando a esta racionalidad que nosotros tenemos, ¿no? En todos los planteamientos que se hacen. O sea, es una confrontación con la racionalidad, ¿no? Con la racionalidad occidental. Insisto, no en el sentido de que no existe racionalidad, en el sentido de que se entiende de otra manera
cómo opera, cómo funciona, cómo llegamos a una conclusión. Además de eso, se ha puesto mucho el debate en el tema de autonomías indígenas, ¿no? Algo que se ha discutido y que ha sido parte de las reivindicaciones, especialmente de los pueblos indígenas en América Latina, ha estado centrado en este concepto de autonomías indígenas. Y la demanda que han hecho los pueblos indígenas, ¿no?, es el reconocimiento de estos espacios de autonomía. Nosotros necesitamos un espacio de autonomía, ¿no?, para poder pues, realizarnos como pueblos. Entonces necesitamos reconocimiento de territorios, no solo de tierras, ¿no? Y esa es justamente el quiebre que hace las demandas, esa diferencia, ese quiebre que se da entre las demandas de la década de los 80 y las demandas de la década de los 90, que justamente dicen, hasta la década de los 80 las demandas indígenas estaban centradas en la necesidad de reconocimiento de sus organizaciones indígenas, ¿no?, de sus autoridades indígenas, ¿no?, inclusive en demandas de naturaleza económica, ¿no?, para acceder a tierras, acceder a créditos para adquisición de tierras, créditos para adquisición de insumos agrícolas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en la década de los 90, ¿no?, inclusive con estos levantamientos que veíamos en el video, ¿no?, con estos levantamientos indígenas, ¿no?, la demanda cambia, ¿no?, y los pueblos indígenas comienzan a demandar la redefinición del Estado como un Estado plurinacional, ¿no?, y con ello demandan también estos aspectos autonómicos como reconocimiento de territorio, ¿no? Ustedes saben, el concepto de territorio es un concepto mucho más amplio que el de tierra, ¿no?, el reconocimiento de sus propias autoridades, sus propios procedimientos para definir quién es autoridad y quién no es autoridad dentro de sus territorios, ¿no?, sus propias formas de organización interna y dentro de ello también su propio derecho, ¿no? Sim. Professora, eu fiz uma pesquisa na minha dissertação com algumas decisões, como o caso Lacocha, o Arani, né, e eu vi bastante dificuldade de coordenação da justiça estatal e a justiça indígena no Equador. Eu não sei como está essa situação hoje. Na época eu consegui poucas decisões, aí eu tive que ampliar também para o segundo grau, que seria as câmaras. Então foi uma pesquisa bem difícil, né? Como está essa situação? Tem mais decisões? Continua o debate? Sí. Eso también vamos a comentar a la tarde, cuando veamos más cómo esto se transformó en una normativa constitucional que desató una serie de acciones de parte del órgano encargado de hacer un control constitucional de esas decisiones indígenas, que es la Corte Constitucional Ecuatoriana, ¿no? O sea, miren a dónde llega, es decir, llega a cambiar la labor de un tribunal constitucional, es decir, el Tribunal Constitucional de cierre del sistema, ¿no?, que está ahora combinado a realizar acciones de control de constitucionalidad de las actuaciones de las autoridades indígenas para guardar primero este reconocimiento al otro derecho, ¿no?, luego para guardar también el Estado dentro de este concepto de Estado unitario, ¿no?, y también resguardar las decisiones, no que las decisiones se ajusten a la Constitución, sino resguardar las decisiones que se ajustan a la Constitución. Claro que esto no se hace con la facilidad que expresan las palabras, ¿no? Esto tiene muchas dificultades, pero eso lo vamos a ver a la tarde, ¿no? Eso lo miramos a la tarde. Se han centrado también en el reconocimiento constitucional, como digo, en países como Bolivia y Ecuador específicamente,
¿no? Está en sus constituciones y a textos, vastos textos de reconocimiento constitucional. También se ha centrado mucho el estudio en cómo opera la justicia, ¿no? Hay muchos estudios que hablan sobre cómo opera la justicia indígena. Yo mismo hice un estudio en el año 2003 y salió una publicación en Flaxo, fruto de ese estudio en el año 2004, que habla sobre los sistemas de justicia en pueblos indígenas en el Ecuador. Hicimos un estudio antropológico jurídico en poblaciones de la Amazonía, en pueblos indígenas de la Amazonía, y de la costa, y también incluimos comunidades afroecuatorianas, ¿no? En donde advertimos que también tienen sistemas propios de resolución de conflictos, solo que extrañamente los pueblos afrodescendientes no tienen interés de reivindicar eso, ¿no? Pues yo no tengo respuesta para eso, no entiendo por qué, no sé por qué, no podría responder por qué no han incluido los pueblos afrodescendientes dentro de sus reivindicaciones al Estado esto, que los pueblos indígenas sí lo hicieron, ¿no? Y que les ha dado, digamos, ciertos resultados, básicamente como elemento de negociación, ¿no? Como elemento de disputa y de confrontación al Estado liberal, moderno, que limita sus posibilidades de vida, ¿no? Pero bueno, este también es otro elemento de discusión, de debate. Y también se han centrado en estudios sobre cómo operaría o cómo opera esta coordinación entre justicia ordinaria y justicia indígena, ¿no? Hay otra línea de estudios, hay trabajos muy importantes que se han hecho en torno justamente a este ámbito, ¿no? De coordinación de sistemas normativos. Hay una profesora, Raquel Irigoyen, que trabaja mucho, viene mucho también acá a Brasil, que tiene una línea de trabajo muy importante en este sentido. También en Colombia hay importantes trabajos sobre, Colombia, Ecuador también hay, en Bolivia hay importantes trabajos sobre cómo opera esta coordinación entre sistemas ordinarios y derecho indígena, ¿no? Miren ustedes, o sea, ya los debates no son en general, ¿no? Como si reconocemos o no, si existen o no, sino ya las cuestiones prácticas, ¿no? Y estas cuestiones prácticas, este declive, digamos, este clivaje práctico, tiene que ver justamente con transformaciones que se han dado en el derecho en términos más generales, más amplios. Y están precisamente relacionadas con estos desplazamientos teóricos, ¿no? Que se han dado en el debate dentro del derecho. Así es que los debates anteriores tenían que ver, muchos de ellos, un debate fuera del derecho. Ahora también podemos ver lo que dentro del derecho se ha discutido, ha sido tema de discusión y ha influido justamente en la construcción de estas, digamos, de este pluralismo jurídico, ¿no? que está reconocido en constituciones